Oye, abuelo, ten cuidado con ese trapeador, no vayas a tropezar con tú. El café hirviendo fue lo primero que sentí. El líquido ardiente golpeó mi pecho, filtrándose instantáneamente a través de la tela delgada y barata de mi uniforme. El dolor fue agudo, una quemadura blanca que me robó el aliento. Cerré los ojos por un instante, apretando el mango del trapeador con tanta fuerza que mis nudillos, ya doloridos por el trabajo, protestaron. El aroma dulce del caramelo se mezcló con el olor acre de mi propia piel quemándose, y entonces, la risa. Fue una sinfonía de crueldad, una carcajada sonora, masculina, del joven ejecutivo que sostenía la taza vacía, seguida de risitas agudas de las secretarias y otros empleados que se habían congregado para presenciar el espectáculo. «¡Ups! ¡Qué torpe soy!», exclamó Ricardo Salas, el autor de la agresión. No había un ápice de remordimiento en su voz, solo la satisfacción pura de quien acaba de ejecutar una broma exitosa. «Espero que no te hayas lastimado mucho, Estorbo». Estorbo. Ese era mi nombre aquí. Durante 3 semanas había dejado de ser Arturo Guzmán, me había convertido en el viejo, el nuevo de limpieza, y finalmente, el Estorbo. No grité, no protesté. Aprendí en estas 3 semanas que mi voz no tenía sonido en este lugar, solo me quedé de pie, temblando por el dolor y la humillación, mientras el café goteaba de mi camisa al mármol italiano que yo mismo había elegido hacía 30 años. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, convertir mi humillación en contenido viral. Mientras las risas rebotaban contra las paredes de cristal, mientras el dolor se asentaba en mi pecho, una sola pregunta ardía en mi mente con más fuerza que el café. ¿Por qué estoy haciendo esto? La respuesta estaba a 20 pisos sobre mi cabeza, en la oficina de la esquina, detrás de un escritorio de caoba que valía más que un auto. Mateo, mi hijo. 3 semanas antes, yo era don Arturo Guzmán, fundador de G.A. Guzmán y Asociados, un hombre de 70 años que había construido un imperio desde la nada. Estaba en una cena familiar, escuchando a mi hijo, Mateo Guzmán, el CEO, quejarse. «El problema es que la gente de hoy no tiene ética de trabajo, papá», había dicho, cortando su filete importado. «Especialmente los de abajo. No entienden el sacrificio, la dedicación. La mediocridad es una plaga». Yo tenía mis dudas, dudas que crecían como plantas venenosas en el jardín de mi corazón. ¿Y si el problema no eran los empleados de abajo? ¿Y si la corrupción venía de arriba, filtrándose hacia abajo como agua contaminada? «Déjame trabajar una temporada como limpiador», le propuse. Mateo casi se atraganta. Era ridículo, innecesario, peligroso para un hombre de mi edad. Pero insistí, con la terquedad de quien ha pasado décadas convirtiendo lo imposible en realidad. Al final, cedió, con una condición. Solo la directora de Recursos Humanos conocería mi verdadera identidad. Para todos los demás, yo sería simplemente Arturo, un viejo que necesitaba trabajo para sobrevivir, y ahora, de pie, en un charco de café caro, con la piel ardiendo y las risas de sus empleados como puñales en mi espalda, tenía mi respuesta. Mi hijo no había creado una empresa, había creado un monstruo. La chispa que se encendió en mis ojos en ese momento no fue de dolor, fue una promesa de que este fuego que ahora quemaba mi piel pronto se convertiría en un incendio que consumiría todo lo que ellos creían conocer sobre poder y consecuencias. Yo no había venido a limpiar pisos, había venido a limpiar el alma de esta compañía, y la limpieza estaba a punto de comenzar. Mi primera mañana, hace 3 semanas, fue una lección de invisibilidad. Llegué antes del amanecer. Las primeras luces apenas acariciaban los ventanales del rascacielos. Corporación G.A. Guzmán y Asociados. Mi nombre, el nombre de mi padre, brillaba en letras doradas sobre la entrada, letras que yo había diseñado. Crucé las puertas de cristal automáticas que había instalado en 1995, pero no entré como don Arturo. Entré como el nuevo de limpieza. Llevaba un uniforme gris que me quedaba grande, un balde metálico y unos guantes amarillos que olían a químico barato. Caminaba lentamente. Mis rodillas realmente me dolían, pero exageré un poco la cojera.
Quería ser la imagen perfecta del anciano vencido por la vida. Mi mirada era firme, observadora. Los empleados elegantes, los ejecutivos jóvenes que eran la sangre nueva de Mateo, comenzaron a llegar. Pasaban junto a mí como si fuera invisible, como si fuera aire. Trajes caros, relojes de oro, conversaciones sobre cifras millonarias. El vestíbulo era mi obra maestra, una catedral del capitalismo moderno, mármol italiano que había importado personalmente, columnas que se alzaban hacia un techo de cristal que capturaba la luz como una trampa para arcoíris. En las paredes colgaban cuadros de Orozco y Tamayo, originales, que costaban más que casas enteras, y en el aire flotaba el aroma del dinero y la ambición, un aroma que yo conocía bien porque yo lo había destilado. «¿Quién es el viejo?», preguntó Beatriz Solís, la recepcionista principal. Lo dijo en voz alta, señalándome sin disimulo, mientras hablaba con un guardia de seguridad. «El nuevo de limpieza», respondió su compañera con desprecio, sin bajar la voz. «Parece que va a romperse en cualquier momento». Las risas comenzaron ahí mismo. Yo seguí trapeando. Mi primer día, mi primera humillación, pero había algo que nadie notó, la forma en que yo observaba cada rincón. Conocía cada columna, cada cuadro, cada detalle. Yo había caminado por esos pasillos antes, pero no como limpiador. Beatriz Solís. La observé. Ella era la guardiana de la entrada, la cara de mi empresa, y era una cara cruel. «Disculpe», murmuró más tarde ese día, apartándome con el dorso de la mano como si fuera una mosca molesta. Yo estaba limpiando el polvo de una maceta cerca de su escritorio. «Estoy hablando por teléfono». Ni siquiera me miró. Sus uñas, largas y pintadas de rojo sangre, brillaron mientras gesticulaba con impaciencia. Para ella, interrumpir su conversación sobre el nuevo restaurante japonés era mucho más importante que reconocer mi humanidad. Me hice a un lado, apreté los dientes. El sonido de mi respiración controlada se perdió entre el eco de sus tacones sobre el mármol. Observé su escritorio. Era un altar al consumismo. Fotos de viajes a París y Milán, bolsas de diseñador colgadas como trofeos. Una colección de perfumes que probablemente costaba más que mi sueldo anual completo, el falso, el de limpiador. «Ay, no me digas», exclamó al teléfono, girando en su silla de cuero italiano. «¿En serio? ¿Gastaron 50.000 en esa boda? ¡Qué económicos! Yo no me casaría por menos de 100.000». Sus palabras flotaban como burbujas de jabón, hermosas por fuera, vacías por dentro. Seguí trapeando. Cada movimiento era mecánico, pero mi mente era una grabadora. Registraba cada detalle, cada conversación, cada gesto de desprecio casual. En la sala de descanso del tercer piso, los comentarios fueron peores. «¿Vieron al viejo nuevo?», preguntó Martín Osorio, un ejecutivo de ventas treintañero, con la calvicie del estrés. Revolvía su café con una cucharita de plata grabada con mis iniciales, G.A. «Parece que se va a quebrar en dos». Un viento fuerte y vuela. La risa que siguió tenía la textura de vidrios rotos. «No entiendo por qué Recursos Humanos contrata a gente así», respondió Carla Fuentes, su compañera. Se ajustó un collar de perlas como si fuera un rosario de superioridad moral. «Hace que toda la empresa se vea mal. ¿Qué van a pensar los clientes si ven a ese tipo arrastrando los pies? Seguro ni terminó la primaria», añadió otro. «Pobrecito, debe ser terrible llegar a esa edad y no tener nada mejor que hacer que limpiar la suciedad de otros». Seguí limpiando el microondas, dándoles la espalda. Cada palabra era una puñalada envuelta en seda. Seguí observando, memorizando rostros, registrando nombres. Yo no había venido solo a limpiar pisos, había venido a limpiar algo mucho más profundo, el alma de mi empresa y la de mi propio hijo. Los días que siguieron se convirtieron en un descenso calculado hacia los círculos más profundos del infierno corporativo. La crueldad no era ocasional, era sistemática, era una cultura. Beatriz Solís, la recepcionista, había convertido mi tortura en su entretenimiento personal más refinado. Cada mañana era un ritual. Yo terminaba de pulir el mármol del vestíbulo, dejándolo brillante como un espejo. Era un trabajo duro
que me dejaba las rodillas temblando y la espalda ardiendo, y justo cuando terminaba, ella aparecía, como una aparición maligna con su café matutino y su colección diaria de papeles que, accidentalmente, se le caían de las manos. «¡Ay, Dios mío, qué torpe soy!», exclamaba con una risita que sonaba como campanas de iglesia tocando para un funeral. Sus tacones de aguja repiqueteaban sobre el mármol recién limpiado como pequeñas explosiones de malicia. «Tendrás que limpiar otra vez, abuelito. ¡Qué lástima!». El sonido de esos tacones se convirtió en la banda sonora de mi infierno personal. Tac, tac, tac. Me despertaba por las noches, ese sonido resonando en mis oídos, marcando los segundos de dignidad que me quedaban. Sus papeles siempre eran los mismos, reportes innecesarios, copias de basura burocrática que ella imprimía específicamente para tener algo que tirar al suelo. El desperdicio de papel, en la empresa que yo fundé sobre principios de eficiencia, era el combustible de su crueldad. «¿Sabes qué?», me decía un día, mientras yo estaba de rodillas recogiendo las hojas esparcidas, sintiendo el dolor en mis articulaciones. «Creo que estos papeles necesitan más brillo. ¿Podrías lavarlos también?». La risa que seguía a estos comentarios tenía la textura de hielo raspando contra vidrio. Otros empleados se habían unido al espectáculo, se congregaban alrededor del escritorio de Beatriz como espectadores en un coliseo romano, esperando que los leones ella destrozaran al cristiano yo. En el 10º piso, el nido de los ejecutivos de ventas, Ricardo Salas había elevado el arte de la humillación. Él fue quien me bautizó, el estorbo. El apodo se extendió por todo el edificio como un virus. «Quítate de ahí, estorbo», me gritaba cada vez que me veía, sin importar si estaba trabajando o simplemente existiendo en el mismo espacio. «¿No ves que la gente importante tiene que pasar?». La palabra estorbo rebotaba por los pasillos. Se convirtió en el chiste interno. «Buenos días, estorbo», gritaban algunos al verme, como un saludo divertido. «¿Alguien ha visto al estorbo? Necesito que limpie mi oficina», decían por los intercomunicadores, provocando risas en todas las extensiones. Las palabras habían dejado de ser sonidos. Eran armas afiladas que cortaban pedazos de mi alma con cada repetición, y yo las dejaba cortar. Necesitaba saber qué tan profundo era el veneno. Pero fue Martín Osorio, el amigo de Ricardo, quien perfeccionó la crueldad psicológica. Él no era tan ruidoso como Ricardo, pero era más inteligente. Un día, yo estaba limpiando los ascensores ejecutivos. Martín entró con un grupo de clientes importantes, japoneses. Yo me hice a un lado, en una esquina del elevador, sosteniendo mi balde, intentando ser invisible. Martín comenzó a hablar en inglés, asumiendo, correctamente, que yo no entendería. «Como pueden ver, caballeros», dijo, «en GA creemos en la inclusión. Incluso contratamos a los, digamos, menos afortunados. Es nuestra obra de caridad». Hizo un gesto hacia mí. «Este es Arturo. Es nuestro recordatorio de lo que pasa si no estudias duro». Los clientes sonrieron, incómodos. Yo apreté el mango de mi trapeador. Había olvidado que mi nombre era Arturo. Para ellos, solo era el viejo o el estorbo. El problema era que yo sí hablaba inglés. Había cerrado tratos multimillonarios en Nueva York y Londres. Entendí cada palabra. «Es un poco lento», continuó Martín, «pero es bueno para las tareas simples. Como un mono entrenado, ¿saben?». Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 20. Los clientes salieron. Martín se quedó atrás un segundo. Me miró y me guiñó un ojo. Y luego, en perfecto español, me dijo: «Buen trabajo, abuelo. Siga así». Él sabía que yo había entendido, o sospechaba, y disfrutaba el doble juego. Esa noche, en mi pequeño apartamento alquilado, no podía volver a mi mansión, por supuesto. Me miré en el espejo. Estaba cansado. No físicamente, aunque mi cuerpo de 70 años dolía. Estaba cansado del alma. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena esta degradación? Recordé la cara de Mateo, tan llena de confianza ciega en su cultura fuerte. Sí, valía la pena. Tenía que mostrarle la verdad. Tenía que salvar a mi hijo del monstruo
que él mismo había alimentado sin saberlo. Tenía que salvar mi empresa. La verdadera maestría de la crueldad, sin embargo, se alcanzó durante los almuerzos en la cafetería ejecutiva. Era un espacio que yo había diseñado para fomentar la colaboración, con mesas abiertas y una vista impresionante de la ciudad. Ahora se había convertido en un teatro. Carla Fuentes, la coordinadora de recursos humanos, había convertido la hora de comer en un espectáculo donde yo era el protagonista involuntario. La ironía era dolorosa. La persona encargada de velar por el bienestar humano era la que blandía el cuchillo con más elegancia. «¿Qué hace un viejo así aquí?», preguntó un día durante el almuerzo. Su voz era lo suficientemente alta para que yo la escuchara. Yo estaba limpiando las mesas cercanas, recogiendo las migas de sus croissants de almendra. Sus palabras flotaban sobre el murmullo de conversaciones como humo tóxico. «¿No le da vergüenza? Es deprimente». «Totalmente», respondió su compañera de mesa, cortando su ensalada gourmet. «Cada corte, una palabra cruel. A mí me parece que está muy mayor para estar trabajando. Debería estar en un asilo para ancianos o algo así. O pidiendo limosna en la calle», añadió otra, «que es donde pertenece gente de su nivel social». Las risas que siguieron fueron como cristales rotos cayendo sobre un corazón de papel. Cada fragmento encontraba una herida nueva donde alojarse, donde crecer. Seguí limpiando. Mi trapo se movía en círculos perfectos sobre la superficie de madera, pero por dentro yo era un escribano celestial registrando pecados para el día del juicio. Memorizaba cada rostro, cada nombre, cada acto de crueldad. Y entonces Ricardo Salas, el joven ejecutivo del café, decidió que era hora de su actuación estelar. Se acercó a mí con esa sonrisa falsa que usan los depredadores sociales, en sus manos una taza de porcelana fina, llena hasta el borde de café humeante. Sus zapatos de cuero italiano, tan brillantes, repiquetearon sobre el mármol. Tac, tac, tac. El mismo sonido de los tacones de Beatriz, el sonido de la crueldad acercándose. Era calculado, teatral. Esperó a que hubiera audiencia. «Oye, abuelo», dijo, alzando la voz, «ten cuidado con ese trapeador, no vayas a tropezar con tú», y derramó el café. El líquido hirviendo me quemó el pecho. La escena que abrió esta historia. Pero lo que no describí fue la pausa que siguió, el silencio absoluto mientras el dolor explotaba en mi piel. Y luego la explosión de risas. «Ups, qué torpe soy», dijo, con pura satisfacción en sus ojos. «Espero que no te hayas lastimado mucho, estorbo». Algunos sacaron sus teléfonos. Me quedé allí, de pie, temblando, el café goteando por mi camisa, y en ese momento el dolor físico fue eclipsado por una tristeza profunda. No por mí, por ellos, por mi hijo, por lo que había permitido que creciera en mi empresa. Pero la gota que derramó el vaso, el momento que selló sus destinos, llegó en la sala de juntas del piso ejecutivo. Unos días después, era una tarde lluviosa. Las gotas golpeaban los ventanales del piso 20 como pequeños puños exigiendo justicia. Yo estaba limpiando los cristales, moviéndome casi como una sombra. Un grupo de empleados, los mismos de siempre, esperaban a que comenzara una reunión. Ricardo, Martín, Carla, estaban haciendo bromas. «¿Se imaginan que el estorbo fuera el padre del jefe?», dijo Martín Osorio, señalándome con el dedo. «Por todos los santos», exclamó Ricardo, golpeando la mesa. «¿Qué humillación sería esa? ¿Tener un padre limpiador? Imagínense las cenas familiares. Seguro por eso Mateo nunca habla de su familia», añadió Carla, con esa risa de vidrios quebrados. «¿Quién querría admitir que viene de por eso?». Gesticularon hacia mí, como un animal en un zoológico, algo pintoresco y repugnante. «Pueden imaginar la cara del CEO si supiera que su padre está aquí, limpiando los pisos que él pisa», continuó Martín. «Probablemente lo despediría en el acto, a ambos, para salvar su reputación». Las carcajadas llenaron la habitación. Apreté tanto el trapo en mis manos que mis nudillos se volvieron blancos como huesos. Y entonces sucedió. Una lágrima, una sola, solitaria, cargada de décadas de sacrificio y dolor, rodó por mi mejilla arrugada. La sequé rápidamente.
antes de que alguien la viera y la convirtiera en otra fuente de entretenimiento. Lo que habían dicho como la broma más absurda de sus vidas, como la hipótesis más ridícula, estaba a punto de convertirse en su pesadilla. La justicia, cuando llega, no avisa, no toca la puerta, simplemente llega, como una tormenta que se ha estado gestando en silencio. Y esta tormenta tenía mi nombre. Escapé de esa sala de juntas. Me refugié en el único lugar donde nadie me molestaría, el baño del sótano. Lejos de las miradas crueles y los comentarios venenosos, me encontré frente a frente con el espejo manchado que colgaba sobre el lavamanos oxidado. El reflejo que me devolvió era el de un hombre aparentemente quebrado, arrugas profundas, una mancha de café quemado en mi uniforme, hombros caídos por el peso de 3 semanas de humillación. Pero en mis ojos, ardía un fuego que ninguno de esos depredadores corporativos podría entender. Era el fuego de quien ha construido imperios con sus propias manos. Mis manos ahora estaban manchadas de cloro, temblorosas por la edad y el trabajo indigno. Pero estas mismas manos habían firmado contratos millonarios, habían estrechado palmas con presidentes y ministros, habían acariciado la cabeza de mi hijo recién nacido, mientras le prometía en silencio darle todo lo que yo nunca tuve. Cerré los ojos. Viajé 30 años atrás. Mi oficina, 3 metros cuadrados, olor a café barato y sueños caros, un escritorio de pino comprado de segunda mano, una silla que crujía, un teléfono negro de disco. Yo, joven, ambicioso, con callos de constructor en las manos y fuego en el corazón, trabajando 18 horas al día, 7 días a la semana, transformando un pequeño negocio de construcción en algo más grande. Cada peso que ganaba no era para mí, era para Mateo. Cada peso era un libro para Mateo, clases de inglés para Mateo, cursos de computación, oportunidades. Cada sacrificio tenía su nombre. Papá, algún día voy a hacer que te sientas orgulloso. Recordé sus palabras. El día de su graduación universitaria, sus lágrimas brillando, sus manos suaves, de estudiante, sosteniendo el diploma como un tesoro, y lo había logrado. Dios santo, ¿cómo lo había logrado? Mateo había tomado mi pequeña empresa y la había convertido en este imperio. Rascacielos, centros comerciales. Pero en algún lugar del camino, entre los éxitos y las ganancias, algo precioso se había perdido. Los valores, la humildad que nace de recordar de dónde vienes, la compasión que surge de haber conocido la necesidad, la memoria del corazón que te impide olvidar quién eras. No vine aquí a limpiar pisos, murmuré a mi reflejo. Mi voz resonó en las paredes de azulejo como una oración. Vine a limpiar algo mucho más profundo. Vine a ver si mi hijo olvidó lo que le enseñé sobre el valor de por ser humano. Ahora, después de 3 semanas que se sintieron como 3 años, tenía mi respuesta, y era más dolorosa que cualquier burla. Mi hijo había creado un monstruo, no la empresa, la porcultura, una jerarquía de crueldad donde el poder se medía por la capacidad de humillar a quien tenía menos. El sonido de pasos resonó en el pasillo. Por el espejo manchado, vi entrar al baño a un hombre alto, con porte aristocrático, traje impecable. Mateo Guzmán, mi hijo, mi orgullo, mi mayor éxito, y quizás mi más grande fracaso, el CEO de todo lo que nos rodeaba. El niño que una vez se durmió en mis brazos mientras le contaba cuentos sobre dragones que se volvían buenos cuando alguien los trataba con bondad. Nuestros ojos se encontraron en el espejo, un momento que duró una eternidad. Él vio mi uniforme manchado de café, vio las arrugas de dolor alrededor de mis ojos, vio al estorbo. «Papá», susurró, su voz rota. ¿Qué te hicieron? Él no sabía del café, no sabía del apodo, solo sabía que yo estaba allí. Pero ahora, viéndome, realmente por viéndome, supo que algo estaba terriblemente mal. «Lo tengo todo», le dije, mi voz ronca. «Tengo toda la evidencia, las grabaciones, los videos». Sus ojos se endurecieron. El CEO reemplazó al hijo por un instante. «¿Tan malo fue?» «Peor», respondí. «Peor de lo que imaginaste».
Se rieron de ti, Mateo. Se rieron de la idea de que yo pudiera ser tu padre. Vi algo quebrarse en él. La confianza ciega en su cultura fuerte se hizo añicos. ¿Cuándo?, preguntó. Ahora, le dije. Era hora de que el dragón recordara cómo ser bueno. Era hora de que el hijo recordara las lecciones del padre. Era hora de que la justicia, después de 3 semanas de gestación silenciosa, finalmente naciera. La entrada de Mateo Guzmán al edificio esa mañana de lunes fue la de un emperador. Las puertas automáticas se abrieron ante él como cortinas de teatro. «Buenos días, señor Guzmán». Las voces se alzaron en un coro servil. Fue una transformación milagrosa. Las mismas bocas que horas antes habían escupido veneno contra el estorbo, ahora competían por dirigir las sonrisas más seductoras, las reverencias más profundas. Beatriz Solís, la recepcionista, se arregló el cabello. Su sonrisa brillante. «Señor Guzmán, qué alegría verlo. ¿Cómo estuvo su viaje a Singapur?» ¿Los contratos salieron como esperaba? Había memorizado su agenda. Una stalker corporativa. Ricardo Salas, el del café, se acercó con una carpeta. Su sonrisa falsa, sus zapatos brillantes repiquetearon. «Señor Guzmán, tengo los reportes de ventas. Todo marcha perfectamente. Superamos las proyecciones». Sus palabras salían atropelladas, ansiosas por complacer. Al fondo del vestíbulo, yo seguía trapeando. El mismo rincón, una y otra vez. Yo era la sombra, el fantasma, pero mis ojos estaban alerta. Observaba la farsa. Observaba a las hienas convertirse en corderos ante la llegada del león. Nuestros ojos, los de mi hijo y los míos, se encontraron por un segundo. Un entendimiento silencioso. Décadas de historia compartida. Mateo hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, tan sutil que nadie lo notó. Para mí, fue el toque de una campana. La hora había llegado. «Buenos días a todos», dijo Mateo. Su voz, firme y serena. La misma voz que cerraba tratos millonarios. Pero había algo más. Un filo de acero. Un silencio extraño se apoderó del vestíbulo. No era el silencio respetuoso de siempre. Era un silencio denso, cargado de electricidad, como el aire antes de una tormenta. «Necesito que se reúnan en la sala de juntas del 20º piso», continuó Mateo, su mirada recorriendo cada rostro. Todos, sin excepción, hizo una pausa, incluyendo al personal de limpieza, seguridad, recepción y mantenimiento. Un murmullo de confusión. «¿Limpieza? ¿Seguridad?» Beatriz intercambió una mirada nerviosa con Ricardo. Había algo diferente en el aire, algo que les provocaba una sensación desagradable en el estómago. «¿Alguna celebración especial, señor Guzmán?», preguntó Beatriz, su voz con un temblor casi imperceptible. «Se podría decir que sí», respondió Mateo. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Una celebración de revelaciones. 20 minutos después, la sala de juntas estaba llena. Era un espacio diseñado para intimidar. Vistas panorámicas. Una mesa de caoba que costaba más que una casa. Los empleados de traje, en las sillas principales. Nerviosos, expectantes. Al fondo, pegados a la pared, nosotros. Los invisibles. El personal de servicios. Y entre ellos, yo. Con mi uniforme manchado y mi balde a un lado. Inmóvil. Mateo se dirigió al frente. «Antes de comenzar», dijo, «quiero que sepan que lo que van a ver no es una prueba de lealtad, es simplemente la verdad». Tocó un botón. La pantalla gigante de LED que dominaba la pared se encendió. Las cámaras de seguridad lo habían capturado todo. 3 semanas, cada humillación, cada burla, cada acto de crueldad, registrado en alta definición por ojos electrónicos que nunca dormían. El primer video, Beatriz, sus tacones rojos, tirando los papeles deliberadamente. Su risa, amplificada por el sistema de sonido, resonó en la sala como el eco de un crimen. Vi su rostro, ahora magnificado, palidecer. El segundo video, Ricardo, gritando, «¡Quítate, estorbo!», empujándome contra la pared. La cámara capturó mi expresión de dolor. Vi las manos de los presentes aferrarse a las sillas. El tercer video, el más devastador, el café, filmado desde 3 ángulos.
La planificación, la audiencia, la sonrisa de Ricardo mientras el líquido caliente me quemaba y las carcajadas de fondo, llenando la sala como fantasmas acusadores y el golpe de gracia. El último video. La conversación en esta misma sala. ¿Se imaginan que el estorbo fuera el padre del jefe? Paderana de Alia. ¡Qué humillación! Seguro por eso nunca habla de su familia. Sus propias voces, distorsionadas por la culpa, rebotando contra las paredes. Mateo pausó la grabación. El clic del control remoto sonó como el martillo de un juez. El silencio. Fue un silencio tan denso que se podía cortar. El silencio de 30 personas que acababan de ver sus almas reflejadas en una pantalla y no les gustaba nada lo que veían. Horror, vergüenza, pánico. La lenta realización de que habían cruzado una línea de la cual no habría regreso. Ese hombre, dijo Mateo, su voz cortando el silencio como una espada. Ese anciano al que humillaron, al que convirtieron en su entretenimiento diario. Señaló hacia el fondo de la sala. Hacia mí. Yo permanecía inmóvil, con la dignidad de quien ha soportado tempestades peores. No es solo un limpiador. La pausa que siguió se sintió como años. Es mi padre. El sonido que se escuchó no fue un grito. Fue el sonido del aire siendo succionado de 30 pares de pulmones al mismo tiempo. Beatriz Solís se llevó las manos a la boca, sus uñas perfectas presionando sus labios. Su maquillaje comenzó a correrse cuando las primeras lágrimas de pánico encontraron un camino. Ricardo Salas tenía la cabeza entre las manos, sus dedos enterrados en su cabello, como si quisiera arrancarse los pensamientos. Su respiración era irregular, entrecortada. Carla Fuentes, la de Recursos Humanos, cerraba y abría los ojos, queriendo despertar de una pesadilla. «Mi padre», continuó Mateo, caminando lentamente hacia mí. Sus pasos resonaban como campanadas funerarias. «Es Arturo Guzmán, el hombre que fundó esta empresa con sus propias manos, cuando ustedes probablemente ni siquiera habían nacido». Se detuvo a mi lado, puso una mano en mi hombro. De repente, yo ya no era invisible, era el centro del universo. El hombre que trabajó 18 horas al día para construir el primer edificio que llevó nuestro nombre. El hombre que sacrificó sus sueños para financiar mi educación, que vendió su auto para pagarme la universidad, que hipotecó nuestra casa para darme las oportunidades que él nunca tuvo. Cada palabra era un martillo golpeando el yunque de sus conciencias. Mateo se volteó para enfrentarlos. Sus ojos eran fuego y hielo. El hombre que me enseñó que el respeto no se compra con dinero, no se hereda con apellidos y no se gana con títulos. Se gana tratando a cada ser humano con dignidad. Hizo otra pausa. Y ahora, dijo, me van a explicar por qué 30 personas adultas, educadas, profesionales, decidieron convertir la humillación de un anciano en su deporte favorito. Ricardo fue el primero en hablar, su voz quebrada. Señor Guzmán, Mateo, no sabíamos. ¿No sabían qué, Ricardo?, interrumpió Mateo. ¿No sabían que era un ser humano? ¿No sabían que tenía sentimientos? ¿No sabían que merecía respeto básico? Nosotros. Beatriz intentó hablar, pero se ahogó en lágrimas. ¿O acaso, continuó Mateo, su voz subiendo, su único error fue no saber que era mi padre? Si hubiera sido el padre de cualquier otra persona, ¿habría estado bien tratarlo así? Si no fuera mi padre, ¿su crueldad sería menos grave? La pregunta flotó en el aire, un espejo que reflejaba la fealdad moral escondida bajo los trajes caros. Nadie se atrevió a responder. Todos conocían la respuesta, y la respuesta los condenaba. El silencio de los culpables. Beatriz Solís. El nombre flotó en el aire. Ella alzó la cabeza, sus ojos hinchados. Ricardo Salas. Él cerró los ojos. Martín Osorio. Carla Fuentes. La lista continuó. 15 nombres. 15 personas cuyas vidas estaban a punto de cambiar. Quedan despedidos, dijo Mateo, su voz fría como el Ártico. Efectivo inmediato. Sus accesos serán revocados en 5 minutos. Tienen 1 hora para recoger sus pertenencias y abandonar el edificio. El caos estalló. Beatriz se quebró. Cayó de rodillas sobre el mármol. Su llanto era desgarrador, el sonido de un animal herido.
Por favor, señor Guzmán, señor Mateo, gritó entre sollozos. Tengo 3 hijos. Acabo de comprar mi apartamento. Por favor, no puede hacer esto. Sus lágrimas caían sobre el piso, charcos de desesperación y arrepentimiento tardío. Fue solo una broma, suplicó Ricardo, cayendo de rodillas también. Sus manos temblaban. No sabíamos que era su padre. Si lo hubiéramos sabido, jamás. Exacto, Ricardo, lo cortó Mateo. Si lo hubieran sabido, no lo habrían hecho. No porque estuviera mal, sino por miedo a las consecuencias. Caminó entre las sillas como un depredador. Carla, dijo, deteniéndose frente a la mujer de RH. Usted dijo que mi padre debería estar en un asilo o pidiendo limosna. Esas son sus convicciones sobre las personas mayores que necesitan trabajar. Carla sollozaba incontrolablemente, incapaz de hablar. Ricardo, usted lo llamó estorbo. Convirtió esa palabra en el entretenimiento de la oficina. ¿Le parece divertido reducir a un ser humano a un apodo? Ricardo tenía el rostro entre las manos. Lo siento. Dios mío, lo siento tanto. Llevamos años en la empresa, gritó Martín Osorio desesperado. Hemos sido empleados modelo. No puede destruir nuestras carreras por un error. Mateo se detuvo frente a él. ¿Un error, Martín? ¿Un error que se repitió todos los días durante 3 semanas? ¿Una tradición de crueldad? Se dirigió de nuevo al frente, donde yo permanecía, inmóvil como una montaña. Durante 3 semanas, continuó Mateo, observaron a un hombre de 70 años, y no solo decidieron tratarlo mal, decidieron por disfrutarlo. No fue un impulso, fue una campaña sistemática de deshumanización. Se detuvo frente a Beatriz. Usted, señorita Solís, desarrolló métodos creativos. Imprimía papeles innecesarios solo para tirarlos al piso. ¿Cuánto tiempo dedicó a planear esas pequeñas crueldades? Ella no pudo responder. Se volteó hacia Ricardo. Y usted convirtió su sufrimiento en un espectáculo. Esperaba a que hubiera audiencia. ¿Verdad? Pero lo más revelador, dijo Mateo, fue el video final. Volvió a poner la grabación de la sala de juntas. ¿Se imaginan que el estorbo fuera el padre del jefe? ¡Qué humillación! Las voces de los propios empleados los acusaban. Cuando pensaron en la posibilidad, dijo Mateo, su reacción no fue horror por haberlo tratado mal, fue risa por la vergüenza que significaría por mí. Dejó que esas palabras se asentaran. En ese momento hablé por primera vez. Mi voz era suave, pero firme. Llenó la sala. El respeto, dije. Caminé lentamente hacia el centro de la sala. Ya no era invisible. Era el centro de todo. No se gana con títulos ni con cuentas bancarias. Me detuve, mirándolos uno por uno. Se gana con humanidad. Y ustedes perdieron la suya hace mucho tiempo. Mi voz no tenía odio. Tenía algo peor. Decepción. He construido edificios que tocan las nubes, dije. He firmado contratos por millones. He estrechado la mano de presidentes. Pero nunca, en toda mi vida, me había sentido tan pequeño como durante estas 3 semanas. Beatriz alzó la cabeza, sus ojos rojos encontrándose con los míos. No por el trabajo, continué. Limpiar es un trabajo honesto. Me sentí pequeño por la forma en que me trataron por hacerlo. Los guardias de seguridad ya estaban en la puerta. Tienen 1 hora, anunció Mateo. Sus liquidaciones serán enviadas. No hay apelación. No hay segunda oportunidad para la crueldad sistemática. Mientras los despedidos se levantaban, como zombies, Patricia hizo un último intento. Señor Guzmán, don Arturo, no hay nada que podamos hacer. Mateo la miró. Beatriz, durante 3 semanas tuviste cientos de oportunidades de mostrar una pizca de decencia. Elegiste la crueldad en cada una de ellas. Las consecuencias no son un castigo. Son el resultado de sus decisiones. En la puerta, Beatriz se volteó una última vez, su rostro hinchado. Señor Arturo, murmuró. Lo siento, de verdad. La miré largamente. El arrepentimiento, hija, dije suavemente, no borra el daño, pero espero que lo recuerden toda la vida, no para torturarse, sino para ser mejores personas con quien sea que se encuentren en su camino. 5 años después, el sol de la mañana se filtra por los mismos ventanales, pero la luz se siente diferente. Es más cálida,
Camino por el vestíbulo. El mismo mármol, pero mis pasos resuenan con un eco diferente. Ya no llevo el uniforme manchado, llevo un traje sencillo, elegante. En mis manos no hay un trapeador, sino los planos del Centro de Oportunidades Arturo Guzmán, un centro de capacitación laboral para personas de bajos recursos que estamos construyendo en el corazón de la ciudad, financiado enteramente por la empresa. Los empleados me saludan. Buenos días, don Arturo. No hay servilismo, no hay miedo, hay un respeto genuino. La recepcionista es nueva, se llama María, una mujer de mediana edad, contratada por su calidez humana. En su escritorio no hay fotos de viajes a París, sino fotos de sus hijos y pequeñas plantas que cuida con amor. Buenos días, don Arturo, me dice con una sonrisa auténtica. Buenos días, hija, respondo, con la sonrisa que he aprendido a recuperar. El cambio más notable no es cómo me tratan a mí, sino cómo se tratan entre ellos. Implementamos lo que internamente llaman el Protocolo Arturo. Es un conjunto de valores que pone la dignidad humana por encima de cualquier jerarquía. Una vez al mes, los ejecutivos rotan, limpian baños, sirven en la cafetería, trabajan con el personal de mantenimiento. No es un castigo, es un recordatorio de que toda labor tiene dignidad, de que todo ser humano merece respeto, de que la grandeza de una empresa se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. En el 20º piso, Mateo me espera en su oficina, 2 tazas de café humeante. Los contratos finales para la construcción del centro. Su escritorio ha cambiado. La fotografía enmarcada de aquella primera oficina de 3 metros cuadrados ocupa el lugar central. No está escondida, está exhibida como el fundamento de todo. A su lado, una foto nueva, la del día después de los despidos. Mateo y yo, abrazados en esta misma oficina, con lágrimas en los ojos pero sonriendo. ¿Estás seguro de esto, papá?, me pregunta, señalando los documentos. Es una inversión considerable. Los accionistas tendrán preguntas. Tomo los contratos. Mis manos, las mismas manos que fueron despreciadas, ahora sostienen el futuro de cientos. Más seguro que nunca, hijo, respondo. Si algo me enseñaron esas 3 semanas de infierno, es que la educación no está solo en los títulos. La verdadera educación está en el corazón, en la capacidad de ver a otro ser humano y reconocer su valor independientemente de su trabajo. Miramos por la ventana. Hemos creado un jardín en la azotea, donde antes solo había concreto. Empleados de todos los niveles se reúnen allí. Mateo sigue mi mirada, sonríe. En estos 5 años, no solo hemos cambiado la cultura, nos hemos convertido en un modelo. Vienen empresarios de todo el continente para aprender sobre el modelo Guzmán, una forma de hacer negocios que pone la humanidad en el centro. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le pregunto, tomando la foto de la oficina original. ¿Qué, papá? Que no solo cambiamos una empresa, cambiamos corazones. En su escritorio, junto a la foto, hay una placa de bronce, el nuevo lema de la corporación. El verdadero éxito se mide por cómo tratas a quien no puede darte nada a cambio. Esas palabras son ahora nuestra filosofía. ¿Te has preguntado qué pasó con ellos?, pregunta Mateo, como si leyera mi mente. Los despedidos. Asiento. Me lo he preguntado. No con venganza, sino con la preocupación de un educador. Beatriz, dice Mateo, encontró trabajo en una organización sin fines de lucro. Trabaja con madres solteras. Me dicen que es una persona completamente diferente. Ricardo, continúa, regresó a su pueblo. Abrió una pequeña librería. Da clases de alfabetización para adultos mayores los fines de semana. Y Carla se unió a un programa gubernamental para la inserción laboral de personas de la tercera edad. Al parecer, la experiencia aquí la marcó tanto que decidió dedicar su carrera a combatir la discriminación que ella misma practicó. Cierro los ojos, sonrío, me alegro. El propósito de la justicia nunca fue destruir, sino despertar conciencias. En el vestíbulo de abajo, donde antes resonaban las carcajadas crueles, ahora solo se escucha el murmullo respetuoso de personas trabajando con propósito. Las paredes que fueron testigos de la humillación
ahora muestran fotografías de por todos por los empleados, desde Mateo hasta el personal de limpieza, con sus nombres y sus historias. Instalamos una fuente en el centro del vestíbulo. No es ostentosa, es simple. El agua fluye constantemente, un sonido suave de renovación. En la base, grabadas en piedra, están las palabras que pronuncié aquel día. El respeto no se gana con títulos ni con dinero, se gana con humanidad. Cada mañana, esas palabras reciben a los empleados. Papá, dice Mateo, interrumpiendo mis pensamientos, hay algo que nunca te pregunté. Me vuelvo hacia él. Durante esas 3 semanas, continúa, cuando te humillaban todos los días, ¿nunca quisiste rendirte? ¿Nunca pensaste en decirles quién eras para que todo parara? Considero la pregunta. Recuerdo esas noches, llegando a mi apartamento alquilado, con el alma magullada. Todas las noches, admito, todas las noches me acostaba preguntándome si valía la pena tanto dolor. Hago una pausa, pero entonces recordaba por qué estaba allí. No era solo para exponer su crueldad, era para entender qué tipo de cultura habías creado por tú, sin darte cuenta, y para asegurarme de que eras el hombre que yo creía haber criado. Mateo siente el peso de mis palabras. Cada humillación era una prueba, hijo, no para ellos, para ti, para ver si el poder te había cambiado tanto que ya no podías reconocer la injusticia. ¿Y si hubiera fallado esa prueba? Pregunta, su voz apenas un susurro. Sonrío, con esa mezcla de amor y honestidad que solo un padre puede dar. Entonces habría sabido que había fallado como padre, y habría dedicado el resto de mi vida a ayudarte a encontrar el camino de regreso a quien realmente eres. Las palabras flotan en la oficina. Una bendición. Una promesa. Afuera, la ciudad continúa su ritmo frenético, pero aquí dentro hemos creado algo diferente. Un espacio donde la humanidad y la productividad coexisten. En la entrada principal del edificio, junto a la placa corporativa, hay una segunda placa, más pequeña, de madera simple grabada a mano. Fue idea de los empleados. Aquí cada persona importa. Aquí cada historia tiene valor. Aquí recordamos que la grandeza se construye un acto de bondad a la vez. Pongo mi mano en el hombro de mi hijo, el mismo gesto que usaba para consolarlo de niño. Hijo, hemos construido algo hermoso, pero recuerda siempre, la verdadera construcción nunca termina. Cada día, con cada decisión, con cada interacción, estamos construyendo o destruyendo la dignidad humana. Él asiente. Entiende que es un legado. Las apariencias, continúo mirando la ciudad, siempre van a engañar. La gente juzgará por la ropa, por el trabajo, por la cuenta bancaria. Me vuelvo hacia él con una sonrisa que contiene 70 años de sabiduría. Pero la dignidad, Mateo, mi voz tiene la resonancia de una verdad universal. Nunca debe negociarse, ni la propia ni la ajena, porque al final del día, cuando todas las cuentas estén saldadas, lo único que realmente importa es si hicimos este mundo un poco más bondadoso. Mis palabras quedan suspendidas en el aire. En algún lugar de la ciudad, Beatriz termina su turno en el refugio. Ricardo cierra su librería después de una clase nocturna. Carla revisa los expedientes de las personas mayores que ha ayudado. Todos llevan las cicatrices de una lección aprendida de la manera más dura, pero también la sabiduría de haber encontrado el camino de regreso a su propia humanidad. Porque las mejores historias no son aquellas donde los malos reciben su castigo, son aquellas donde los perdidos encuentran el camino a casa. Y a veces, el camino a casa pasa por el reconocimiento de que todos, absolutamente todos, merecemos ser tratados con dignidad.